Buenas tardes. Un viernes hasta ahora es un momento perfecto para descubrir formas de hacer el humor, como figura en el programa de este congreso, o más bien para saber cómo se hace el humor en la literatura. Es un privilegio estar acompañando aquí hoy a Antonio Orejudo para que nos desvele sus argumentos, para que nos hable de la alegría desprovista de pomposidad y marcadamente atractiva que impregna sus libros. Muchas gracias, Antonio, por aceptar mi compañía en este breve viaje de clausura de congreso, y muchas gracias a la Fundación Caballero Bonal y a Pepa por su confianza y por iniciativas tan extraordinarias como esta, con programas tan suculentos, y a todos vosotros por vuestra atención. Es todo un honor y me siento muy agradecida. Al pensar en el humor en la literatura me confieso amante de la sonrisa amplia, de la que se lleva puesta por dentro y por fuera, de la que se comparte, de la que se aprende y, por supuesto, de la que se lee. Estoy muy de acuerdo con Antonio Orejudo cuando dice que es un condimento esencial para la vida. El humor como manera de vivir y de sobrevivir, como escudo para las penas, para ilusionarse, para divertirse, porque amar el humor es sano. Ha dicho Antonio en alguna ocasión que los libros nos leen, y reconozco que mi sonrisa es aún más amplia desde que me han leído algunas de las novelas de Antonio Orejudo y algunos de sus artículos. Imaginemos que estamos dentro de uno de los libros de Antonio Orejudo, con su permiso, por supuesto. Por ejemplo, Fabulosas narraciones por historia, porque según cuenta Rafael Rey, leer esta gran novela es actuar a favor de la felicidad. Pues bien, nos trasladaríamos a la España de la generación del 27, con otros ojos, por supuesto, y quizá en un tablón de anuncios de la Residencia de Estudiantes de Madrid se podría leer, desde una travesía fabulada que mezcla tiempos y lugares, lo siguiente. El viernes 25 de octubre, en Jerez de la Frontera, tendrá lugar la clausura de este congreso y se ofrecerá una conferencia magistral del insigne escritor madrileño Antonio Orejudo, de gran trayectoria narrativa y docente, doctor en Filología Hispánica, que ha impartido clases de literatura española en varias universidades del norte de América, profesor en la Universidad de Almería, calificación de la asistencia del Congreso y de esta presentación y de la ponencia de Antonio, recomendable históricamente para el normal desarrollo del individuo en una sociedad democrática. Firmado la dirección del centro, señor X. Bedel, por concurso público de mérito. ¿Quién sabe si podría asistir, como aparece anunciado en este libro, el exquisito poeta y refinado prosista Juan Ramón Jiménez, el ingenioso escritor don Ramón Gómez de la Serna o los ilustrísimos señores catedráticos don Miguel de Unamuno y don José Ortega y Gasset, muy presentes en esta narración delirante? Por fortuna no está en Jerez el trío de amigos que desde la fábula ponen en peligro alguna que otra tertulia y un plan secreto para crear una generación literaria. Si esta novela no les ha leído todavía, no pierdan la oportunidad. Muy recomendable también no quedarse en el andén y comprobar las ventajas de viajar en tren, otro de los títulos de Antonio, o deleitarse con Reconstrucción, Un momento de descanso o Los cinco y yo, con el que Orejudo rindió un homenaje al tiempo que ajustaba cuentas con su generación, teniendo presentes los recuerdos del universo de Enid Blyton y, por supuesto, el gran recital de historias desconocidas del mejor Antonio Orejudo, Grandes éxitos, que hace honores al lema de la faja del libro. Apaguen sus teléfonos móviles, disfruten y lean. El show va a comenzar. Y ya desde el título se cala de su personal sentido del humor. Un ponente con los brazos abiertos en portada ante el gran público, que son dos espectadores dormidos en el patio de butaca. En realidad, sus lectores están muy despiertos, tienen los ojos bien abiertos. Y no son pocos, en absoluto. Pueden llegar, como se dice en aquella película animada, hasta el infinito y más allá. No imagino a Antonio Orejudo diciendo lo que decía Groucho Marx, aquello de que si no le gustan mis principios, tengo otros. Es un autor con una marcada personalidad y una capacidad narrativa que mezcla con maestría comedia y erudición, desde la diversión en una doble vertiente, huyendo de la flor barroca y de los chocarreros. ¿Qué se dice de Antonio Orejudo? Pues aunque él sea bastante humilde,
que su ingenio la ha convertido en uno de los escritores más originales y admirados de la literatura española contemporánea. La esperanza blanca de la narrativa española, decía César Casal, el novelista más interesante para José María Moraga, y una sensación compartida con el también genial y amigo común Daniel Ruiz. La sensación de que en lugar de leer un libro está uno asistiendo a una juerga maravillosa. ¿En qué presente nos pilla esta maravillosa juerga de Antonio Orejudo? Pues si esta presentación no hablara de literatura, sino de humor de hoy, de andar por casa, seguramente sería una serie o un monólogo de un canal de comedia, heredero de la stand-up comedy, con situaciones cotidianas llevadas al extremo, guiños al público, o con una de esas batallas dialécticas conocidas como roast battles, donde los cómicos intentan arrodillar a su contrincante con chistes feroces, como si fuesen Rocky Balboa y su oponente en el ring, o antaño Quevedo y Góngora sobre una lona de versos. Seguro que esto es materia de talleres de escritura creativa digitales o de laboratorios de comedia en YouTube. El humor y sus manifestaciones evolucionan. Permanece la esencia de lo que nos hace reír, pero hay otras maneras de moldear la realidad, en algunos aspectos y otras formas de difundirla. Hoy asociamos el humor a nombres propios de humoristas o monologuistas, a memes que se envían por WhatsApp, fotos o vídeos que llenan los perfiles de Twitter, de Facebook, de Instagram, a vídeos con caídas, retos o canciones que borbotean en YouTube y que lo mismo hacen reír a un jerezano con un japonés. Antes nos divertíamos tomando algo con amigos y hoy, además de eso, con lo que nos envían al móvil en un chat. De lo que nos hace gracia y por qué, nos hablará Antonio Orejudo a continuación. Pero Antonio nos puede contar muchísimo más. Él sabe bien que el humor viene de antaño, que tiene grandes maestros y herederos en la historia de la literatura, que Cervantes está muy presente, que las fake news ya estaban inventadas y, dicho sea de paso, que las mujeres también tienen protagonismo en estas y otras lides, más allá del heredado concepto petrarquista al que él se ha referido en varias ocasiones. En definitiva, él sabe que el humor no tiene fronteras, que no es nuevo y que es vital. Antonio Orejudo es uno de los escritores que tiene el don de hacer el humor, de conseguir que la ironía, la sonrisa y la gracia estén entre los ingredientes imprescindibles al hornear la literatura, con su tiempo justo de cocción y sabiduría, para que los lectores puedan paladear un fruto delicioso. Antonio no es de los escritores que una se empeña en leer, es de los escritores que apetece leer y sobre todo escuchar. Así que le cedo la palabra porque ahora es el momento. Disfrutad de Antonio Orejudo. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo? Que no me ven la cara. Pero si no se pierden nada. Yo hago de vez en cuando así. No te preocupes, no te preocupes. ¿Y ahora se ha apagado? Ahí la técnica. Desde el principio, así. Esto, así. Bueno, muchísimas gracias, Nela, por... Voy a ir alternando, ¿eh? Voy a ir alternando. Muchísimas gracias, Nela, por esta presentación tan cariñosa. A mí me gustaría grabar todas las presentaciones, me gustaría grabarlas y luego ponérmelas en mi cuarto, en bucle, ¿no? Porque es una caricia al ego fantástica, ¿no? Bueno, gracias a Felipe, que le veo allí al fondo, por incluirme en este fantástico congreso y por hacerme el honor de cerrar, ¿no? Y, es un honor con doble filo, porque como suena tan rimbombante cerrar el curso, porque he tenido que prepararme realmente una conferencia, ¿no? Muchísimas gracias a Pepa, uno de los grandes alicientes de aceptar cualquier invitación que me haga la Fundación Caballero Bonal. Su calidez y su buena disposición, bueno, son proverbiales, yo creo. Y gracias también a Ricardo, no sé si está por aquí, que siempre viene a recogerme a la estación y en fin. Y bueno, gracias por supuesto a la Fundación Caballero Bonal por organizar este congreso y por
por acogernos con la hospitalidad de siempre. Y bueno, y gracias a ustedes por haber venido a escuchar lo que jamás nadie ha dicho nunca nada sobre el humor, ¿no? Me dijeron una vez cuando dije esto, se acercó luego al final una persona del público y me dijo: es la quinta vez que le oigo esta conferencia y de todas ellas esta es la que más me ha gustado. Bueno, esto es un chiste, pero tiene algo de verdad. De hecho, cuando Felipe me propuso clausurar, participar en este congreso, estuve tentado de decirle que no, y si le dije que sí fue, bueno, por amistad a él y por ver a Pepa, porque confieso que todo lo que tengo que decir sobre el humor ya lo he dicho antes otras veces en entrevistas, talleres, presentaciones de libros, y tengo una sensación muy incómoda de déjà vu, de estar repitiendo una y otra vez lo mismo sobre un tema sobre el que he hablado muchísimo, ¿no? Porque, y esta es la segunda razón por la que estuve tentado de decir que no, porque tengo la sensación también incómoda de estar siendo encasillado como los actores mediocres en un papel de humorista, de escritor humorista, cuando en realidad a mí lo que me gustaría ser sería un escritor trágico. A mí aprecio muy bien la risa y tal, pero a mí en realidad lo que me gustaría es ser un escritor centroeuropeo que estimulara el intelecto o por lo menos el corazón y hacer llorar a mis lectores, ¿no? Dicho esto, también tengo que advertir que me la he jugado. Es decir, esta conferencia inicialmente yo soy muy obediente, aunque voy a hablar de desobediencia, y me ceñí al título del congreso, el humor en la literatura. Y pensé repartir entre todos ustedes papeles con fragmentos de literatura, porque iba a hablar de cosas y las iba a ejemplificar con cosas que tenían que leer ahí. Y de repente me pareció que eso era como de otro siglo, ¿no? Y luego habrá gente que a lo mejor no se haya traído las gafas, la iluminación quizá es débil. En fin, la idea inicial, que era esa, era que ustedes leyeran un poco mientras yo aquí hablaba. La transformé a última hora y en vez de fragmentos de literatura, lo que voy a proyectar son fragmentos de películas, que es otro tipo de literatura también, pero me pareció que era más adecuado y menos molesto para ustedes. Dicho esto, empezaré a beber agua, que tengo la boca seca. ¿La qué? Que no tiene puesta la voz. ¿La voz? No, de aquí. No pasa nada, ¿eh? Cuando ha hablado de que era cine, no tenía puesta la voz. Ah. O sea, ahora ya funcionará. Es que esto cuando ponga el primer clip, sí me interesará que me digan ustedes que están al fondo, si se oye o no se oye, porque si no se oye bien, Pepa tiene que hacer no sé qué cosa en no sé qué sitio, ¿no? Vale. El humor, aunque se organicen congresos como este, el humor tiene mala prensa, y especialmente el humor en la literatura. Siempre que decimos de un autor o de una novela que es un escritor que tiene humor, enseguida nos sentimos obligados a añadir, pero humor inteligente, como si la característica natural del humor fuera la estupidez, o como si escribir con humor
y ser idiota fueran la misma cosa. Siempre me he preguntado de dónde viene este prejuicio, un prejuicio además que no está reconocido, porque si alguien hace una entrevista por la calle y pregunta si a usted le gusta el humor, la mayor parte de la gente dice sí, es como el humor es un poco como el sexo, ¿no? Nadie va a reconocer nunca que no tiene sentido del humor o que no le gusta reírse, y sin embargo sí creo que hay un prejuicio en contra del humor. Digo que siempre me he preguntado de dónde viene ese prejuicio no reconocido contra el humor en la literatura española. Yo creo que, en términos generales, el humor nos gusta en las vitrinas del museo, inofensivo y domesticado. Nos gusta el arcipreste de Hita, nos gusta que el arcipreste de Hita tenga humor, incluso humor salvaje, nos gusta que en la Celestina sea un poco verde, nos gusta la ironía del Lazarillo, nos gusta que el Quijote tenga humor, nos gustan las bromas escatológicas de la novela picaresca, pero a medida que nos vamos acercando a nuestro siglo, el humor nos va haciendo menos y menos gracia cuanto más se va acercando a los asuntos que cada uno de nosotros considera serios o sagrados o delicados. No, de eso no se hacen chistes, no, eso no tiene ninguna gracia. Y seguramente en esta sala habrá más de una persona que piense que con ciertas cosas no se juega ni se deben hacer bromas. Y esta es una tendencia especialmente acusada en estos tiempos puritanos que nos ha tocado vivir, en los que nadie se sorprende, no ya de que alguien se sienta ofendido por un chiste, sino de que el ofendido denuncie al que ha contado el chiste y éste acabe sentado en el banquillo o incluso cumpliendo una pena, olvidando que la mayor pena que hay para alguien que cuenta un chiste malo es que no haga gracia. Pero a lo que íbamos. Siempre me he preguntado, decía, ¿de dónde viene ese inconfesable prejuicio contra el humor en la literatura? No tengo una respuesta clara, divago un poco. Humor, en latín, significa líquido o fluido, y en la medicina medieval los humores eran 4, la bilis amarilla, la sangre, la flema, la bilis negra. Todo lo que comemos se acababa convirtiendo, decían los tratados medievales de medicina, se acaban convirtiendo en uno de estos 4 humores, o en bilis amarilla, o en sangre, o en flema, o en bilis negra. Pero siempre hay un humor predominante en cada una de las personas. Si predomina la bilis amarilla, eres colérico. Si predomina la sangre, eres sanguíneo. Si predomina la flema, eres flemático. Si predomina la bilis negra, eres melancólico. O sea que por un lado estaban los humores, en plural, que daban una impresión como de armonía, de equilibrio, humores, y luego estaba la palabra en singular, humor. La palabra en singular se asociaba a una persona o colérica, o sanguínea, o flemática, o melancólica, es decir, con un temperamento que se desviaba de la norma general o armónica. Eran personas las que tenían más cólera o más sangre o más melancolía, eran personas excéntricas y ya se veían en el siglo XVI como un poco ridículas y, por lo tanto, susceptibles de ser imitadas por los actores cómicos. El significado de humor se identificó con lo que hacían los humoristas. Yo no sé si ahí empezó quizás a identificarse el humor con lo ridículo y a perder su prestigio que todavía hoy reconocemos. En la tradición literaria española hay un evidente componente cómico. Antes he citado el arcipreste,
Fernando de Rojas, a Lazarillo, a Cervantes, podríamos ir con Quevedo, con Góngora, con nuestro teatro clásico, y así podríamos llegar hasta la Guerra Civil, hablando del humor en la poesía de vanguardia, incluso en la novela de vanguardia. Pero yo creo que después de la Guerra Civil todo cambia. Estoy preguntándome y tratando de contestar por qué el humor, siendo como es un componente importante en nuestra tradición literaria, tiene entre nosotros mala fama. Es decir, un escritor humorista es un escritor de alguna manera devaluado. Hace humor, pero humor inteligente, ¿no? Yo digo que después de la Guerra Civil todo cambia. La literatura española se hace realista. Méndez Pidal dice que el espíritu español, no solamente la literatura, el espíritu español es un espíritu realista. Y todo lo que se sale, después de la Guerra Civil, todo lo que se sale de los estrechos límites del trágico realismo comprometido, ya sea por humor o ya sea por fantasía, porque la fantasía es la otra víctima, yo creo, junto con el humor, de esta reducción de la tradición literaria española a lo costumbrista, a lo realista, ¿no? Todo lo que se sale de esos estrechos límites del realismo comprometido se queda fuera del canon. Y en esa especie de purga, por decirlo así, colaboran dos enemigos impensables. Colabora, por un lado, la Iglesia Católica, a la que nunca le ha gustado ni la fantasía, ¿quién lo diría? Ni la fantasía ni el humor, y también la estética del comunismo soviético, que durante toda la posguerra marcó qué era y qué no era literatura comprometida. Es decir, qué era buena literatura, qué era la literatura comme il faut, ¿no? Y luego hay otra cosa también, no le echemos siempre la culpa a los políticos. Luego hay otra cosa también, y es que, aunque creamos que sí, en realidad no nos gusta reírnos con los libros. No nos gusta reírnos con los libros. Yo, con los años, he aprendido que el sentido del humor, la claridad expositiva y la bondad son tres manifestaciones de la inteligencia, pero esas tres virtudes, el sentido del humor, la claridad expositiva y la bondad, son tres cualidades que suelen menospreciarse muchísimo. Insisto, aunque creamos que sí, no nos gusta reírnos con los libros. Y tampoco nos gusta que sean claros en su exposición, sobre todo si son ensayos. Si hay un ensayo demasiado claro en su exposición, nos parece simple. Preferimos el ensayo incomprensible porque lo confundimos con lo profundo. Vivimos unos tiempos muy extraños en donde la ñoñería se confunde con la sensibilidad y la oscuridad con la profundidad. Bueno, no nos gusta reírnos con los libros, no nos gustan los libros claros. Y, por supuesto, tampoco nos gusta que los escritores sean buenas personas, y además nos gusta que sean infelices. Recuerdo el primer consejo que me dio cuando yo publiqué mi primera novela, o el consejo que me dio un escritor consagrado. Me dijo: Orejudo, escribas lo que escribas, hagas lo que hagas, nunca sonrías en la foto de la contracubierta. A la gente no le gusta que los escritores sean felices. Algo de razón tenía, ¿no? A ver, voy a explicar esto de que no nos gusta reírnos no nos gusta reírnos con la literatura. A ver, sí nos gusta reírnos. El humor activa, la risa activa una red de recompensa en el sistema límbico del cerebro, y eso nos produce placer. O sea que claro que nos gusta reírnos. Pero al mismo tiempo, yo creo que solemos despreciar en nuestro fuero interno los libros que nos hacen reír, porque seguimos siendo una comunidad clasista, yo diría casi feudal, y despreciamos todo aquello que está al alcance de todo el mundo, especialmente del vulgo. No queremos ser como todo el mundo, y mucho menos sentirnos parte del populacho. De manera que cuando nos reímos con un libro, y una vez que se ha pasado el efecto recompensa del sistema límbico del cerebro, sentimos una especie de tristitia postcoitum. Y en vez de admirar la inteligencia del escritor que nos ha hecho soltar una carcajada, tendemos a pensar que el placer que nos produce ese libro carece de valor porque está al alcance de cualquiera.
Lo que verdaderamente nos gusta es sentir placer con algo que no hace reír, que por lo tanto constituye una fuente de satisfacción para iniciados. O reírnos con algo que no hace reír a nadie, o no hace reír a todo el mundo. En esas circunstancias sí nos gusta reírnos, porque nos sentimos especiales y sobre todo nos sentimos cultos. Sentimos que el esfuerzo de nuestros padres por darnos un bachillerato, sentimos que nuestros desvelos para sacar una carrera, sentimos que nuestra atención semanal a las novedades literarias y nuestra disciplina para sentarnos un ratito a leer sin el móvil al lado merece la pena. El sentido del humor es una capacidad como el sentido común. En unas personas está más desarrollado, en otras menos. Algunas personas lo tienen muy acusado y otras no lo tienen en absoluto. En mi caso, con una hipertrofiada capacidad para ver el lado cómico de las cosas, he de reconocer, el sentido del humor es, o fue, al menos en su origen, un mecanismo de supervivencia. En la adolescencia, cuando se forman las líneas maestras del carácter, comprendí muy pronto que nunca destacaría en los ámbitos donde competían los muchachos de mi edad en aquella época. La belleza física, aunque ustedes quieran verme la cara, ya les digo que no merece mucho la pena, la belleza física, la ropa de marca, las habilidades musicales, especialmente la guitarra o la técnica futbolística. Hasta que comprendí que por encima de la belleza física, de la ropa de marca, de las habilidades con la guitarra y con el balón, a las chicas, porque al fin y al cabo sí, se trataba de eso, de las chicas, lo que de verdad les gustaba era reírse. Tengan ustedes en cuenta que además mi apellido es muy poco sexy. Solo con sentido del humor se puede cargar con un apellido como el mío durante 56 años sin haber desarrollado una patología llamativa. Lo más gracioso que me ha ocurrido con mi apellido, me han ocurrido, como pueden imaginar ustedes, en 56 años de vida, muchísimas cosas. Lo más sorprendente, la única vez que me he quedado sin palabras, porque claro, yo siempre he tenido el revólver listo para disparar, claro, como me dijo mi padre desde bien pequeñito, ¿no? Pero solamente una vez me quedé sin palabras y fue cuando un mensajero me trajo un paquete y me dijo su nombre y dije, Antonio. ¿Antonio qué más? Yo tenía ya el revólver listo. Antonio Orejudo. Levanta la vista y me dice, ¿con H o sin H? Acojonante. Bueno, para sobrevivir en esa selva que son los institutos, o eran los institutos cuando yo era adolescente, desarrollé mi ingenio cómico y una capacidad para encontrar o para señalar lo grotesco en cualquier situación solemne. Y tras esta confesión, entremos en materia. ¿Qué es el humor? ¿Cuáles son las formas de hacerlo? Las posturas. Recuerdo que el título que le di a Pepa la primera vez era como súper pornográfico, ¿no? Hacer el humor, posturas, duración, no sé, bueno, al final dije... Pero voy a hablar de todo esto, voy a hablar de las posturas para hacer el humor y de alguna manera también de la duración, ¿no? ¿Qué es el humor? ¿Cuáles son las formas de hacerlo, ¿no? El dibujante, un caricaturista estadounidense, Sol Steinberg, que hace sus caricaturas para el New Yorker, dijo que intentar definir el humor es una de las definiciones del humor. Sí, es un poco cómico, desde luego, tratar de definir qué es cómico, ¿no? Es bastante gracioso tratar de definir lo gracioso y bastante aburrido también. Así que, como he dicho, intentaré ilustrar con algunas estampas las diferentes respuestas a esa pregunta, que es básicamente la columna vertebral de esta charla, ¿no? De esta conferencia, ¿no? ¿Por qué nos hace gracia lo que nos hace gracia, ¿no?
¿Saben el chiste ese de un hombre que va a ver un adivino y llama a la puerta? Toc, 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 y le responden desde dentro. ¿Quién es? Y dice el tío, pues vaya mierda de adivino. Bueno, pues veo que se han reído. Si ese chiste les hace gracia, ese o cualquier otro, ustedes lo que han alcanzado es un estado emocional que vamos a llamar, hay que ponerle un nombre para entenderlo, lo vamos a llamar divertimento cómico. Ese estado que ustedes han alcanzado al reírse es un divertimento cómico. El divertimento cómico es una emoción como el miedo. El miedo a las arañas funciona igual que la risa. El miedo a las arañas o el miedo a quedarse encerrado en un ascensor, ya eso depende de las fobias de cada uno. El miedo es también un estado emocional como el divertimento cómico. Un estado emocional es una emoción, un estado psicológico provocado por la evaluación de un objeto a la luz de una serie de criterios. Esto es lo que sucede cuando nos vamos de excursión, por ejemplo, se me ocurre, cuando yo estoy pensando en mí mismo cuando me iba de excursión, que mi principal miedo era encontrarme una araña en el saco de dormir, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese miedo un poco irracional o a quedarte encerrado en el ascensor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con ese miedo irracional a una araña en el saco de dormir o a quedarte encerrado en un ascensor? Pues que yo evalúo la araña a la luz de una serie de criterios, me puede picar, me repugna su tacto peludo y esa evaluación me produce miedo o me produce repugnancia, y lo mismo sucede cuando voy a entrar en un ascensor lleno de gente. Evalúo las posibilidades de que que se estropee, nos quedamos entre pisos, podemos estar ahí mucho tiempo, se acabará el aire, nos moriremos asfixiados y me da miedo, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con la risa, con el divertimento cómico, ¿no? El humor, podríamos decir, es ese objeto que, evaluado a la luz de mis propios criterios, me produce divertimento cómico. El humor es la araña o el ascensor del divertimento cómico. Esa emoción llamada divertimento cómico se puede manifestar físicamente, igual que el miedo, mediante una serie de movimientos un poco espasmódicos que llamamos risa, ¿no? Igual que el miedo se manifiesta mediante el erizamiento de la piel o del vello. El nombre general con el que se conocen los objetos que provocan divertimento cómico es humor. Encontramos humor en cualquier actividad humana, en el trabajo, en el ocio, en nuestra vida privada, en los asuntos públicos. Algunas veces somos nosotros mismos los que hacemos humor y otras veces pagamos a alguien para que nos haga humor. El humor está omnipresente en todas las sociedades humanas y quizás por eso ha sido objeto curioso de especulación y de reflexión por prácticamente casi todos los grandes nombres de la historia de la filosofía. Para mí, la elaboración de esta charla ha sido una sorpresa al descubrir cuánta gente ha reflexionado, algunas veces con obras monográficas, pero otras veces reflexiones a vuela pluma, en obras que en principio no tenían nada que ver con el humor, pero cuántos filósofos, cuántos pensadores a lo largo de la historia han reflexionado sobre la naturaleza del humor. Se han preguntado lo que yo me preguntaba al principio: ¿por qué diablos nos hacen gracia las cosas que nos hacen gracia, ¿no? Normalmente las respuestas que han dado a esta pregunta tan sencilla, ¿por qué nos reímos de las cosas que nos reímos? ¿Por qué nos divierten las cosas que nos divierten? Se pueden agrupar en tres grupos de teorías, ¿no?, que voy a explicar y voy a poner ejemplos para que veamos lo que quiero decir, ¿no? Todos los que han hablado sobre el humor piensan una de estas tres cosas. He tenido que simplificar un poco.
dan una respuesta que podríamos encuadrar dentro de lo que podríamos llamar teoría de la superioridad, y ahora lo explicaré un poco qué significa esto y pondré algunos ejemplos. Teoría de la superioridad. Otros que podríamos encuadrar dentro de un segundo grupo que podríamos llamar teoría de la liberación, que no tiene nada que ver con la religión. Y el tercer grupo de personas que han contestado a una pregunta tienen un común denominador que podríamos llamar teoría de la transgresión, aunque yo prefiero llamarlo teoría de la desobediencia, ¿no? Teoría de la desobediencia. Bueno, pero vamos a empezar por el principio. El grupo de respuestas cuyo común denominador es la superioridad. Nos reímos cuando de alguna manera nos sentimos superiores al objeto de la risa. El primero que tiene esta idea de que en la risa hay algo chungo, en la risa hay algo que no está bien. Quien se ríe está sintiéndose por encima de alguien que es el objeto de la risa. El primero que dice esto es Platón, en un diálogo suyo que se llama Filebo, en donde están hablando Sócrates y Protarco, y entonces Protarco le pregunta a Sócrates. No es un diálogo sobre el humor, pero como digo, hablan del humor. Y en un momento dado Protarco le pregunta a Sócrates, ¿qué es lo ridículo? ¿Qué es lo ridículo? Y dice Sócrates, ridícula es la gente que se las da. Bueno, no lo dice así, ¿no? Ridículo es no obedecer el mandato, no sé cómo dice, ¿no? Conócete a ti mismo. El oráculo de Delfos tenía esto, ¿no? en el frontispicio, y decía, conócete a ti mismo. No obedecer eso es lo que nos produce risa, pero bueno, yo para entendernos, Platón dice, nos da risa la gente que se las da. ¿Qué significa eso de la gente que se las da? Pues que nos da risa cuando vemos a alguien que se las da de guapo y sabemos que es feo, que se las da de rico y sabemos que no tiene tanta pasta, que se las da de súper inteligente y sabemos que es un poco tontorrón. Esa gente nos produce risa, pero esa misma sensación de reírnos de alguien que se las da, aunque nosotros sabemos que no es como él dice ser, implica sentirnos por encima de esa persona, ¿no? Entonces, el primero que detecta que nos reímos solamente cuando nos sentimos superiores a alguien es Platón. Aristóteles tampoco habla del humor, habla de la comedia, habla de la tragedia en su poética, habla un poco del divertimento en la ética habla de, está aquí mi amigo, y tendría que mencionar la eutrapelia, ¿no? Pero bueno, voy a hablar, Aristóteles habla de la comedia, habla de la tragedia, habla de que en la comedia los personajes salen peor de lo que son en realidad y en la tragedia mejor de lo que son. De alguna manera también estamos aquí ante una idea degradante del humor y por lo tanto asociada a la superioridad de quien se ríe, ¿no? Esta asociación entre la risa y la superioridad de quien se ríe, que aquí está formulada de manera así como muy intuitiva y en partes así muy sueltas en la obra de Platón y de Aristóteles, hay un filósofo, Thomas Hobbes, que sí lo hace de manera orgánica en un libro, bueno, su gran libro Leviatán, ¿no? de 1651. Hobbes habla de una cosa que se llama, parece una cosa como de tenis, pero no es de tenis, se llama gloria súbita, la gloria súbita. ¿Qué es la gloria súbita? La gloria súbita dice Hobbes, nosotros sentimos eso, la gloria súbita, cuando vemos a alguien que hace algo mal y nos complace ver que ha hecho algo mal, porque eso significa que nosotros estamos a salvo y lo hemos hecho bien, o que no somos como él o como ella. Esa sutileza de ver algo
que no es lo que nosotros habríamos hecho y nos produce una autoaprobación de nosotros mismos. Sentimos gloria y eso nos hace reír. Nos reímos siempre nos reímos desde una posición de superioridad, nos reímos de las debilidades, de las flaquezas de otro, que refuerzan nuestro sentido de que nosotros no somos así, de que yo no soy así, de que a mí no me habría ocurrido eso, de que yo no lo habría hecho de ese modo, ¿no? Incluso cuando nos reímos de nosotros mismos, bueno, estoy en un hotel, hay una cosa en los hoteles que detesto, y es que el tubito de la crema de afeitar sea igual que el tubito de la pasta de dientes. Creo que todos los varones aquí hemos alguna vez en nuestra vida cometido eso tan repugnante que es cepillarse los dientes con crema de afeitar, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros mismos nos vemos haciendo eso, nos reímos. Pero nos reímos y hay un desdoblamiento ahí en donde el tonto hizo eso y yo, que ya sé que se puede uno confundir, no voy a hacerlo nunca más, ¿no? Somos nosotros, pero somos nosotros en un momento anterior. Hay ahí también un cierto sentido de superioridad, ¿no? Hegel también habla de superioridad, pero no en este sentido de creernos superior al tipo del que nos estamos riendo, sino nos hacen gracia las cosas porque nos sentimos superiores porque hemos pillado la broma. Esa es la superioridad de la que habla Hegel. Somos superiores porque nuestro ingenio ha pillado o el juego de palabras, o el sobreentendido, o la ambigüedad, ¿no? Para Bergson, la risa es despiadada siempre, despiadada. La palabra además viene muy bien, despiadada, es decir, no tiene piedad. Es decir, si tuviéramos piedad, no podríamos reírnos. Es necesario despojarnos de cualquier conmiseración, de cualquier misericordia, de cualquier piedad, del amor, en definitiva, para podernos reír. Es necesario cosificar de alguna manera el objeto de la risa. Si nosotros pensamos que el objeto de la risa es humano, la risa no funciona, se desactiva inmediatamente. Necesitamos deshumanizarlo para poderlo reír. Baudelaire también habló de la risa y la asoció a una de esas dos pulsiones que según él conviven en el ser humano, ¿no? La demoníaca y la angelical, ¿no? Evidentemente la risa para él era una manifestación de las pulsiones demoníacas, ¿no? Y les invito a ustedes, según estoy hablando de estas tres teorías, a que piensen ejemplos y contraejemplos, ¿eh? Yo voy a poner aquí un ejemplo que todos van a reconocer inmediatamente de por qué nos reíamos cuando éramos niños. Veo aquí caras de personas que son de mi generación o incluso mayores. A ver si se oye o no se oye, Pepa. No, pero es que lo que no sé es cómo se pone esto en funcionamiento. ¿Sí? A ver. No, es que no sé cómo es el play. Pues le doy aquí, pin. ¿Cómo le das al play? Porque si le doy a esta flechita, nos pasamos al otro vídeo. Sí, ¿y aquí dentro? ¿Alguien de informática? Ya. Pero no se oye. No se oye. Espérate, ¿apago esto un momento?
de siempre, de toda la vida de Dios. Bueno, pero si ya se lo conocen ustedes, ¿cuántas veces habrán visto estos dibujos animados? Yo traía este ejemplo aquí porque algo de razón tienen estas personas que hablan de la risa como una... ¿Son de hablar? Ah, vale. Estas secuencias del Correcaminos que tantas veces habíamos visto, o vi yo por lo menos, y los que son de mi generación en la televisión, es un ejemplo muy bueno que corrobora estas ideas de que solamente nos produce risa algo que nos permite sentirnos por encima del que se está riendo. Bueno, aquí lo vemos claramente, es decir, nosotros cuando éramos niños éramos el Correcaminos y nos identificábamos con él. Y el coyote era el coyote malo, y torpe además, y todo lo que ocurría nos parecía de idiota, y nos sentíamos por encima del Correcaminos, que éramos nosotros, nos sentíamos por encima del coyote. Pero además hay en estos dibujos animados algo curioso, y es que estos dibujos animados, estos dos animales están humanizados, ¿no es? Son personas, tienen forma de animal, pero son personas. Sin embargo, nosotros necesitamos despojarle de esa humanización que tienen los dibujos animados para podernos reír. Es decir, si alguien se preocupara por el estado físico del coyote, ¡ay, qué le habrá pasado! Pues es un ser vivo, un ser viviente, se ha caído por un terraplén, o sea, le ha dado, no podríamos reírnos. Es necesario que le despojemos de cualquier... lo cosifiquemos, que es lo que diría Hobbes, lo cosifiquemos para que la risa pueda funcionar. De manera que esta idea de la superioridad tiene sentido, y podríamos encontrar ejemplos como este del Correcaminos, en donde efectivamente la superioridad es una condición sine qua non. Pero también tenemos contraejemplos. Se abre el telón y se ve una piedra muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. ¿Cómo se llama la película? Rocky. ¿Qué superioridad hay ahí? Sí, necesitaría sonido ahora porque si no, no.
citas como esta, que me encanta, de Oscar Wilde. No voy a dejar de hablarle solo porque me esté escuchando, porque no me esté escuchando. Me gusta escucharme a mí mismo. Es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo. Podría ser de Groucho Marx, es de Oscar Wilde. ¿Dónde está aquí la superioridad? Nos reímos por otra razón que veremos más adelante, pero no la superioridad. Y una frase, mi frase favorita de una figura del fútbol inglés, George Best, del Manchester United, creo, que además de buen futbolista, tiene un repertorio de frases a la altura de Oscar Wilde. Mi favorita es esta. Cuando le preguntaron por qué se había arruinado después de gastar mucho dinero, dijo: gasté mucho dinero en coches, en mujeres y alcohol, el resto lo malgasté. Me parece digno del oráculo de Delfos. En fin, la teoría de la superioridad, sin ser un disparate, porque hemos visto que hay bastantes ejemplos que confirman eso, no recoge otras muchas bromas, chistes, episodios que nos hacen reír y donde no hay ni atisbo de superioridad ni nada que se le parezca. El segundo grupo de teorías es el que he llamado teorías de la liberación y que no tienen nada que ver con la religión. Teorías de la liberación. Ya saben ustedes un poco por dónde voy, ¿no? Freud y todo lo demás. La idea es que la risa libera de alguna manera nuestros reprimidos instintos. Freud es el más conocido de ellos. Todo nuestro carácter se forja en la infancia se forja nuestro carácter, somos niños, cuando somos adultos niños, que hemos ido reprimiendo sucesivamente, y la risa nos permite retornar momentáneamente a ese estado infantil, sin tabúes, en donde no existen leyes y el instinto está suelto. A grosso modo, ¿no? Aunque hay otras personas que han hablado también de la risa como liberación, Freud probablemente es la más conocida. Hay una teoría de la liberación. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Esta es muy obvia, ¿no? Nos liberamos. Pues qué sé yo, en los chistes verdes es evidente, ¿no? Ahí volvemos, culo, caga, pedo, pis, ¿no? He traído un erosoneto de Ángel Guache que ejemplifica muy bien esta risa liberadora. Primero los dos cuartetos y luego los dos tercetos. Quiero probar los frutos de tu huerto, los sabrosos melones, ese higo que parece que nunca por el frigorífico ha pasado. Y es más que cierto que podría resucitar a un muerto con ese buen calor como de abrigo y su epicentro cerca del ombligo, cuando el fruto decide estar abierto, los dos tercetos. Quiero el sabor eterno y jubiloso de tu fruto carnal y misterioso, que envenena y que quema y vuelve loco a todo aquel que prueba tal delicia. Degustaré tu huerto con pericia, te voy a devorar poquito a poco, ¿no? Soneto erótico que, bueno, no veo que os haya producido demasiada risa, pero a mí sí me ha gustado, me gusta mucho, ¿no? De todas formas, no se me ocurre mejor ejemplo de humor que supone de alguna manera retornar al paraíso perdido de la infancia, como esta conocidísima secuencia de los tres niños grandes más conocidos de la historia del cine. Camarero, 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 diga señor, oye esclavo, diga, ¿qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña. Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y 2 huevos fritos, 2 revueltos, 2 pasados por agua y 2 en tortilla. Y también 2 huevos duros. También 2 huevos duros. En lugar de 2, pon 3. Y bistec, uno crudo, otro hecho, otro más hecho y otro quemado. Y también 2 huevos duros. Y también 2 huevos duros. En lugar de 2, pon 3.
Y 8 pastelillos franceses. Y también 2 huevos duros. Y también 2 huevos duros. En lugar de 2, pon 3. Uno de ellos de oca. ¿Tienes bizcochos borrachos? Sí, señor. Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco. Y también 2 huevos duros. Y también 2 huevos duros. Bueno, ya lo recuerdan, y luego empieza a entrar gente y gente al camarote, ¿no? Podríamos encontrar un montón de contraejemplos, no ya de ejemplos, sino de contraejemplos a esta teoría que considera que lo que nos produce risa es porque nos libera de la represión adulta y nos conduce al paraíso de la infancia. El humor intelectual de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, un señor que escribe el Quijote exactamente igual que el Quijote, pero que ya no es el Quijote. Ese humor, ¿eso qué tiene que ver con la infancia? Todo lo contrario, hay que estar muy lejos de la infancia para poder apreciar ese humor. Ese humor y el humor de Kafka, otro gran humorista cuyo apellido ha pasado a significar lo contrario de humorístico, ¿no? Esperando a Godot. Eso no es, ese humor que no nos provoca risas y carcajadas, ese humor no tiene nada que ver con retornar a la infancia. Por último está, y es la que, bueno, de una manera muy evidente, considero la más apropiada o la considero la más acertada, están el grupo de respuestas. Recuerden que estamos contestando a la pregunta de por qué nos hacen gracia las cosas que nos hacen gracia, las respuestas que se pueden agrupar en torno a la incongruencia, que a mí me gustaría llamar, como explicaré más adelante, desobediencia más que incongruencia. Las cosas que nos producen divertimento cómico, vienen a decir todos ellos, tienen siempre 2 elementos en tensión. Hay una contradicción, algo que no casa. Esto es, digamos, lo que unifica todas las teorías. El primero que habló de esto, Cicerón. Cicerón dijo, el chiste más común es aquel en que esperamos oír una cosa y se dice otra. Esperamos una cosa, término A, y se dice otra, término B. Hay una contradicción entre lo que esperamos decir y lo que oímos finalmente decir. Y ese choque contradictorio nos produce risa. Quintiliano, que era una especie como de maestro de talleres de escritura, pero en Roma, Quintiliano también habló de los recursos humorísticos y habló también del efecto sorpresa y de la expectativa defraudada, que es más o menos lo mismo. Espero algo y viene algo que no espero. 2 elementos en contradicción. Kant habló también de que la risa sucede cuando lo que esperas no sucede. Una expectativa que finalmente queda en nada. Una explicación que iría como anillo al dedo para explicar esperando a Godot. ¿Sabéis por qué las gallinas que viven al aire libre cruzan las carreteras? Para llegar al otro lado. Ese chiste es un ejemplo también de expectativa que queda en nada. La pregunta parece que va a anunciar una declaración muy rimbombante. Las gallinas que viven en el campo y que cruzan la carretera, ¿sabéis por qué cruzan la carretera? Porque quieren llegar al otro lado. La expectativa desciende, ¿no? El divertimento cómico busca la incongruencia y a esa conclusión llegaron los filósofos que después de Kant intentaron responder a la pregunta de por qué nos hace gracia lo que nos hace gracia. La incongruencia puede ser un simple contraste entre, por un lado, la grandeza, la dignidad, la santidad y, por otro, la mezquindad, la bajeza, la blasfemia. O pueden ser 2 objetos o 2 ideas opuestas que forman una unidad, como en las parejas cómicas, Don Quijote y Sancho Panza, el Goro y el Flaco, Abbott y Costello. Percibimos esas parejas como unas unidades compuestas de 2 elementos contradictorios. Esa contradicción puede ser también una desviación de la norma, eso es también una contradicción, una anomalía,
una incongruencia con respecto a las estructuras que gobiernan nuestros modos de comportarnos, los modos en los que pensamos que el mundo es o debería ser. Estamos hablando de desobediencia, por eso estaba diciendo que a mí me gustaba más que de hablar de incongruencia, de desobediencia. El humor viene de la desobediencia, lo cual no significa que toda desobediencia sea humorística. Estamos hablando de la desobediencia de las normas sociales, de las normas morales, de las normas que dicta la prudencia, de las normas que dicta la etiqueta. Los juegos de palabras, por ejemplo, los juegos de palabras desafían, desobedecen las normas gramaticales. Las situaciones absurdas desobedecen las leyes de la lógica. Los caballos tienen 4 patas, mi mesa de billar tiene 4 patas, mi mesa de billar es un caballo, ja, 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 ja. Bueno, ese silogismo tramposo es una desobediencia de las reglas lógicas. La ambigüedad algunas veces es chistosa porque desafía las normas de la claridad y de la univocidad del discurso. La ironía, obviamente, es chistosa porque también descansa sobre una contradicción, decir lo contrario de lo que se está diciendo de verdad, es otra desviación de la norma. La exageración, las hipérboles, las caricaturas de los periódicos antiguos con aquellas cabezas grandes y los cuerpos pequeños también son de alguna manera, nos producen divertimento cómico y también son de alguna manera una desviación de la norma. Para mí, a estas alturas ya no es ningún secreto, termino ya, Pepa, de los 3 grupos de teorías que explican por qué nos hacen gracia las cosas que nos hacen gracia, este tercer grupo de la incongruencia o de la desobediencia es el que me resulta más satisfactorio y el que explica un número mayor de casos. De esta teoría de la incongruencia, o de la desobediencia, pueden extraerse varias consecuencias. Una, si el humor proviene muchas veces del desvío de la norma, el humor sirve para marcar nuestros estereotipos y nuestros prejuicios. Si nos hace gracia, recuerden la película Amanece que no es poco. Si nos hace gracia que en el pueblo de Amanece que no es poco todos sus habitantes sean devotos de Fulner, como lo llaman, ¿no? O sea, Fulner. En este pueblo, Fulner. Si nos hace gracia eso es porque tenemos un estereotipo, es un ejemplo básico, ¿no? Pero que nos ayuda a entender bien lo que quiero decir. Es porque tenemos el estereotipo, el prejuicio, al fin y al cabo, de que la gente de los pueblos es ignorante, no lee y, por supuesto, no lee a Fulner. Y si lo lee no lo aprecia literariamente. El humor, es la segunda conclusión, marca nuestros límites mentales y políticos. Yo puedo marcar los límites mentales y políticos para denunciar la arbitrariedad y la ridiculez de esos límites o para denunciar a quien los viola, y eso es lo que hace algunas veces el humor reaccionario, que lo hay también, denunciar a quien viola los límites, no denunciar los límites. Hay dos posibilidades, ¿no? Y una tercera conclusión. Para reír con alguien, para reírnos aquí en comunidad, es necesario que compartamos la misma comunidad cultural. Esto es una perogrullada, pero es cierto. Las mismas estructuras mentales, los mismos mitos, las mismas costumbres, las mismas leyes que el chiste viola. Es decir, si yo le digo a un esquimal, oye, esquimal, ¿tú sabes que Sergio Ramos se sacó el carnet de identidad a la segunda? Pues seguramente el esquimal, bueno, ahora con los futbolistas, como son ya estrellas mundiales, no, pero vamos, dejando al margen eso, seguramente no entenderá, porque no sabe ni quién es Sergio Ramos, ni la fama que tiene de tonto, ni tal y cual. Es necesario que entre la persona que oye mi chiste y yo exista una comunidad de unas reglas que vamos a violar juntos y nos vamos a reír juntos, ¿no? Esto también es para decir que el humor es muchísimo más local que la tragedia es muchísimo más universal que el lugar, y eso significa otra cosa, significa que hacer humor es muchísimo más difícil que hacer una tragedia. El dolor por la muerte de un hijo es algo que puede entender alguien de Jerez y alguien que viva en el Polo Norte. Sin embargo, el chiste de Sergio Ramos necesita que quien lo dice y quien lo escucha
compartan esa comunidad en donde existe una cosa que se llama Real Madrid, un futbolista que se llama Ramos, que tiene fama de tonto, que hay una cosa que se llama carnet de identidad y que el carnet de identidad, al contrario que el carnet de conducir, no se puede sacar a la segunda, ¿no? Estoy terminando ya. Como decía, yo prefiero llamar a las teorías de la incongruencia, prefiero llamarlas teorías del desvío o de la desobediencia, porque con ese nombre, desobediencia, se conserva mejor la esencia subversiva que contiene el humor, al menos el humor que a mí me interesa. ¿Y cuál es el humor que a mí me interesa? Bueno, pues empezábamos hablando de risa y miedo, con el miedo a las arañas y al ascensor, y termino también hablando de risa y de miedo. El humor que más me interesa es el que disuelve el miedo, sobre todo el miedo que emplea el poder, todo tipo de poder, para prevalecer. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al terrorismo, miedo al fin del mundo, miedo al cambio climático, miedo a no ser políticamente correcto, miedo a no ser considerado culto, miedo, en definitiva, a ser diferente. Si el miedo es una herramienta de dominio, el humor se convierte en una herramienta de liberación, pero no de liberación individual, como pensaba Freud. Culo, caca, pedo, pis, vuelvo a ser el niño que soy y me libero. No, una fuente de liberación social. Lo saben muy bien los dictadores y los integristas de todo signo que persiguen a los humoristas algunas veces hasta la muerte. Y hablando de muerte, nada mejor para terminar que la última secuencia de una de las películas que considero cumbre del humor y que habla de la muerte más célebre de la historia de Occidente. Es un inmejorable ejemplo de humor desobediente y un buen estímulo para que nos vayamos silbando a casa. ¿Tienes que poner el sonido? Pues vamos a ver si sale y nos vamos silbando a casa. ¿Se oye? Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, back to humble, give a whistle. This'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look